Bueno, mi primera reflexión tiene que ver con el asilo en Europa y qué está ocurriendo con el asilo en Europa, ¿no? Cuya última escalón es el acuerdo con Turquía y que responde a una estrategia de externalizar las fronteras, nuestras obligaciones, que además está copiada de las políticas migratorias, como salió anteriormente en el vídeo, ¿vale? Bien, este acuerdo con Turquía, que es el último escalón, no solo quiebra las normas y los principios fundamentales del ordenamiento internacional y europeo, sino lo que me parece más importante, supone un desprecio a las consecuencias morales de nuestros actos, hacia la indiferencia de las consecuencias morales de nuestros actos, ¿no? En una caída peligrosa a lo que podríamos llamar la banalización del mal en Europa, usando la expresión de Hannah Arendt, que tan funestos recuerdos nos trae. Bien, dicho de otra manera, lo han dicho ONG que trabajan en el terreno, se está produciendo una ruptura moral o se está perdiendo la condición de refugiado con lo que está ocurriendo. Bien, quizá para entender un poco esto que está pasando, convenga mirar a cómo surge el derecho del asilo, derecho de asilo en la época moderna, en la época contemporánea, y para ello voy a seguir la explicación de Hannah Arendt. Es decir, ella estudia la experiencia de los refugiados, entonces llamados apátridas, en el periodo de entreguerras en Europa, y utiliza una noción que es la idea de derecho a tener derecho. Es decir, el derecho es un derecho moral, es un derecho universal, ¿vale? Bien, cuando las personas dejan de estar protegidas por sus estados, por sus comunidades políticas, dejan de tener derecho, ¿vale? Y se encuentran desnudas, se encuentran sin ningún tipo de protección, ¿vale? Que es lo que les pasa a los refugiados y apátridas. Bien, la respuesta que se va a encontrar, finalizada la Segunda Guerra Mundial, es los derechos humanos y la diferente legislación internacional de protección. Eso es lo que significa la Declaración Universal de los Derechos Humanos tras la Segunda Guerra Mundial y que suponía que los Estados aceptaban una limitación de su soberanía. Significaba que los Estados, había leyes de carácter internacional a las que los Estados se sometían. Bien, el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge el derecho de asilo como un derecho humano universal. Bueno, ¿qué es lo que ocurre hoy? Bueno, pues lo que ocurre hoy es que las políticas renacionalizadoras que se están llevando lugar en Europa y en particular las políticas migratorias van en detrimento de los espacios supranacionales, del espacio europeo y también de los avances de la comunidad internacional, ¿vale? Y bajo mi punto de vista se está produciendo un punto de inflexión en una tendencia que venía produciéndose en las últimas décadas de avance en derechos humanos, de avance incluso con una lógica inclusiva de la ciudadanía para los inmigrantes, ¿vale? Y que aseguraban esa protección a las personas, ¿vale? De tal manera que lo que hoy ocurre, bajo mi punto de vista, es ese punto de inflexión en la que estamos. De tal manera que asistimos a una deriva peligrosa para los derechos humanos en general y para el derecho de asilo, que es lo que nos trae aquí en particular. Bien, y esto lo conecto con una idea que probablemente haya salido y a la que hacía referencia antes también José Miguel. Los refugiados necesitan solidaridad, pero la obligación de los Estados es reconocer que son derechos que tienen los refugiados y como tal hay que dárselos. Bien, primera cuestión. Segunda cuestión, que serían las otras dos que quiero plantear. Es necesaria una nueva política migratoria adaptada al siglo XXI y que no sea presa del siglo XIX y del siglo XX. Una política migratoria que, bajo mi punto de vista, tiene que integrar las políticas de asilo, tiene que estar adaptada a la nueva movilidad internacional y especialmente a los desplazamientos de población que está originando la globalización, ¿vale?
Esto solo lo digo porque las categorías tradicionales que servían para aprehender los movimientos de población, creo que hoy ya no son útiles porque la diversidad de perfiles de las personas que se mueven son más complejas. En particular, plantearé dos cuestiones, que luego en el debate solo apuntaré como la primera, obviamente, y es que estas nuevas categorías de desplazados rompe la dicotomía tan clara que había antes entre inmigrante económico o voluntario y emigración forzada, por un lado, y por otro lado hace mucho más compleja dentro de las propias migraciones forzadas los distintos tipos de migraciones que hay. Bueno, voy rápidamente con la primera cuestión. Es obvio que la diferencia entre inmigrante voluntaria y refugiado hoy no es tan clara como hace unos años, pero sí es verdad que todo nuestro marco normativo, todo el marco normativo y las políticas de la Unión Europea, pues reposan sobre esta distinción entre inmigrantes y refugiados. Es decir, en la idea de que la inmigración no es mixta y que la gente inmigra por un único motivo, ya sea de trabajo, de estudio, de reagrupación o, en su caso, buscando protección internacional. Hasta ahora, que el lugar de origen sea pobre o que no haya las condiciones para sustentar razonablemente a las familias, no se había considerado históricamente como movimientos forzados, sino simplemente como migración. Por otro lado, los perfiles de los solicitantes de asilo lleva cambiando desde hace mucho tiempo y ya no se corresponde con el perfil de la Convención de Ginebra del año 51, que respondía al disidente comunista. Respondía en la Convención de Ginebra, como sabéis, surge en el contexto de la Guerra Fría y ese era en ese momento ese perfil. En la actualidad, el solicitante de asilo proviene de países pobres, mal gobernado y eso hace pues que la diferencia con los inmigrantes económicos sea aún más confusa. Bueno, en cualquier caso, la constatación de que esto es así es lo que se llaman los flujos mixtos, cuyo origen, las causas están relacionadas con los países de origen, pero también está relacionada con las políticas de inmigración cero de los años 70 que se ponen en marcha en Europa, las restricciones del derecho de asilo que hace que la gente no tenga vías seguras para llegar y el propio espacio Schengen que hace que cierre mucho las fronteras exteriores para asegurar el espacio interior y eso genera esa mezcla. Bien, esto nos remite, y es la reflexión que quería hacer, y por si luego queremos en el debate, a una serie de reflexiones sobre cuál podría ser el límite reconocido entre inmigrantes económicos, inmigración económica y forzada, ¿no? Bien, a pesar de que existen muchos espacios porosos entre uno y otro, mi posición al menos es que creo que es razonable mantener la diferencia entre inmigrantes y refugiados. Creo que de la indefinición y confusión no se beneficia a nadie. No se benefician, desde luego, las personas necesitadas de algún tipo de protección y me remito al acuerdo de Turquía, que está contribuyendo a una migratización de la protección internacional, de tal manera que están restringiendo mucho la concepción de la Convención de Ginebra y otros instrumentos y se está empezando a denominar como migrantes o migrantes económicos a todos aquellos que no responden a ese modelo de la Convención de Ginebra, independientemente de que su situación responda a planteamientos de desplazamiento forzado, ¿vale? Tampoco le interesa crear a los inmigrantes voluntarios, llamados económicos, porque eso contribuye a esa mala imagen de que estarían haciendo trampa y demás, ¿vale? Bueno, y la tercera cuestión que quiero plantear brevemente tiene que ver con las migraciones forzosas y su complejidad. Desde luego la Convención y el Protocolo de Nueva York han avanzado mucho y han sido capaces de acoger
las salidas colectivas por motivos de razones étnicas, religiosas y sociales. Aquí hay aprobada una directiva europea, pero que no está activada, que se podría activar para el problema que estamos teniendo en la actualidad con los refugiados sirios. También ha avanzado en aquellas personas que huyen por razones de orientación sexual o de género, también y que ven violados sus derechos humanos. También hay una directiva europea que se les aplica. Pero hay otro tipo de refugiados que no, en el que el derecho internacional va un poco, la protección internacional va por detrás. El más evidente son los refugiados medioambientales o desplazados por proyectos de desarrollo, que según los estudios para el 2050 probablemente sea el número de desplazados mayores que haya, y para ello no hay reconocimiento internacional. Hay otras realidades nuevas que están surgiendo a raíz de los conflictos, es lo que se llama migración secundaria forzada. Él ponía ante el ejemplo, es decir, ¿qué es la migración secundaria forzada? Pues son inmigrantes que llegan, y económicos que llegan a un sitio, pero luego la situación cambia y se ven obligados a desplazarse o a huir. El caso más claro es lo que ha pasado con Libia antes de Gaddafi y después de Gaddafi. O también lo que se llama refugiados sobre el terreno. Es decir, gente que salió de su país siendo inmigrante voluntario, pero que después ocurre un golpe de Estado o por una situación de conflicto y no puede volver. Por no hacer referencia a la diferencia entre personas vulnerables y personas no vulnerables que estarían dentro tanto de los inmigrantes como de los refugiados, ¿vale? Bien, esto me parece importante, no sé si sabéis, imagino que sí, que la Fundación para el Español Urgente, me parece que se llama así, ha elegido la palabra refugiado como la palabra del año, ¿vale? En el 2000, no sé si en el 2005 o el 2006. Bien, pero básicamente se asocia a los sirios, como si en ese intento de migratización al que hacía referencia, es decir, como si no hubiera otro tipo de personas que huyen por otros motivos y que por tanto en esa jerarquía que se trata de establecer, pues unos sí y otros no, ¿vale? Bueno, y termino ya brevemente con la no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, con la sugerencia, ¿va bien? Sí, sí. Con la sugerencia que quería hacer, y es, creo que la Junta de Andalucía tiene mucha experiencia acumulada, muchos recursos y muchos profesionales que han trabajado durante años con los MENAs, ¿no? Menores no acompañados. Hoy ese tema está tiene menor intensidad, pero no estaría mal, aprovechando todo ese caudal de experiencia y de recursos, que lo pusiera al servicio. Los datos que hemos proyectado al principio, ya veis que el número de menores que llegan, refugiados que llegan, es importante, y también es importante el número de MENAs, refugiados para entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, no estaría mal que todo ese caudal de experiencia y de recursos pues se pudiera poner al servicio de la acogida de estos menores. Desde este punto de vista me parece bien la iniciativa que ha tomado la Junta ha acogido ya a 24 menores en Motril, pero bueno, creo que ahí sería hay un buen caudal, hay buenos recursos para poder seguir acogiendo a estos menores y sería, bajo mi punto de vista, relativamente fácil hacerlo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por vuestra atención.